Agárrense de la silla, porque hay que agarrarse de algo para no caerse con todo lo que narra este antiguo cuento chino de autor desconocido, en el que se describe conflictos de pareja, falta de autoestima, desconocimiento propio, celos enfermizos, autosabotaje, inseguridad patológica, miedo a lo desconocido, autodegradación y muchas cosas más. Con ustedes, la versión modificada del espejo chino. Un aldeano oriental vivía con su hermosa y joven esposa en el campo, donde ambos cultivaban arroz. El aldeano estaba muy enamorado de su esposa y solo tenía ojos para ella, haciendo todo lo que estaba a su alcance para complacerla. Llegó la época del año en la que el campesino debía ir a la ciudad para vender allí la cosecha de arroz, que en esta oportunidad había sido particularmente buena. Como iba a ir a la ciudad, el joven le preguntó a su esposa qué le gustaría que le regalara. Su linda esposa le pidió que le llevara un peine. El aldeano se fue feliz, pensando que tenía la oportunidad de darle gusto a su esposa. El campesino llegó a la ciudad con su cosecha, donde pudo venderla a muy buen precio. Se encontró allá con varios vecinos que también estaban muy contentos por la venta del arroz y todos se pusieron a beber para celebrar lo bien que les había ido. Embriagado de felicidad y por el licor, el aldeano recordó que su esposa le había pedido que le llevara algo, pero por mucho que intentó, no pudo recordar cuál había sido la solicitud de su mujer. Así que fue a la tienda más lujosa que encontró, donde le compró a su esposa lo más curioso y novedoso que había allí. Se trataba de una placa ovalada de metal bruñido que reflejaba las imágenes de lo que tenía enfrente, con hermosos grabados en el reverso y un mango tallado para cogerlo fácilmente. Vuelve el chinito muy contento a su casa, le da el regalo a su esposa y se va a trabajar en el campo. La hermosa mujer abrió el regalo y al ver su imagen reflejada en el espejo empezó a llorar. La mamá de la esposa le preguntó por qué su llanto. La joven le entregó el espejo y, hablando entrecortado, le dijo que lloraba porque su esposo había llevado a su casa a otra mujer, hermosa y lozana. De seguro para la esposa tenía sentido que la imagen reflejada también llorara al verla a ella en la casa. La mamá miró el espejo y después de contemplar un rato su imagen le dijo a la joven: «No te preocupes, hija, se trata de una vieja». Como que ninguna de las dos se había visto antes a sí misma reflejada en el agua o en alguna otra superficie. Acabamos de oír la versión modificada del espejo chino, un cuento tradicional de ese país cuyo autor se desconoce, en el que se narra el amor bien intencionado del esposo hacia su cónyuge. Cómo la esposa busca pretextos para sentirse desdichada y curiosamente los encuentra en ella misma. La ausencia total de autoconocimiento por parte de la esposa y de su madre, quienes ni siquiera notan que la imagen reflejada en el espejo es la propia. La inseguridad de ambas mujeres, la cual hace que las dos se subvaloren al verse en el espejo. La celotipia de la joven al creer que su esposo la engaña hasta con la imagen de ella. La dureza de la madre al juzgar lo que ve, desdeñándolo inmediatamente sin darse cuenta que es su propia imagen. Cómo ambas mujeres se aterran con su propio reflejo sin notar que es un fiel retrato de ellas. La dualidad que tienen tanto la esposa como su madre, quienes pueden reconocer sus propias cualidades en lo que consideran otra persona, pero no en sí mismas, considerándose cada una ajena a lo que los demás ven en ellas. La incapacidad de ambas mujeres para reconocer que lo que ven es un reflejo y no otra persona. Cómo lo desconocido hace aflorar los miedos e inseguridades de ambas señoras. Y colorín colorado que este cuento se ha acabado. Muchas gracias por ver hasta el final. Si te gustó, apóyame con tu dedito arriba y tus comentarios. Te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Es gratis y así puedes ver el contenido que estaré subiendo. Si ya estás suscrito, quiero agradecerte tu apoyo con el que cada día somos más. Nos vemos en el próximo video.